¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una vez comunicados con Martín Rodríguez desde Montevideo, Uruguay, precisamente para conversar, ¿no? de el fallecimiento de José Mujica, expresidente de tu país, Martín, que, cuyo sepelio fue hace poco, nada más, el viernes pasado, ¿no? Bueno, les mando un saludo a todos y a todas por ahí. Sí, Muchas gracias. el velatorio de Mujica se hizo entre miércoles y jueves de la semana pasada. Ese mismo día fue el sepelio, digamos, eso fue privado, fue una ceremonia privada en su chacra, en el predio rural, en las afueras de Montevideo, en el que vivió hasta su muerte. Y bueno, fueron hechos que generaron una gran movilización popular, ¿no? Una respuesta masiva muy fuerte a la altura de una personalidad política absolutamente sobresaliente del Uruguay con proyección internacional. Sí, bueno, hay que recordar que él estaba enfermo, ¿no? Tenía un cáncer al esófago muy avanzado y este año dijo que ya estaba en su etapa final, ¿no? Tenía 89 años y yo creo que el legado de José Mujica es muy grande, ¿no? Para toda América Latina, sobre todo porque creo que él es un referente de la izquierda, ¿no? O de lo que debería ser la izquierda, pienso. ¿Cómo, cómo en Uruguay la política ha tomado este suceso triste, ¿no? Bueno, he visto a expresidentes, ¿no? A personas que han llegado a darle honores, este servicio público, pero más allá de eso, eh, era un hombre que tenía un gran arrastre ahí, muy querido en tu país, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que la política en líneas generales, si bien siempre hay alguna excepción, reaccionó con mucho respeto ante el fallecimiento y sobre todo ante el efecto del fallecimiento en un sector muy amplio de la población, que es el sector que estuvo movilizándose, manifestándose en el sentido de concurrir al Palacio Legislativo, que fue donde durante prácticamente 2 días se hizo el velatorio, expresando su dolor, compartiendo eh, adhesión al pensamiento de Mujica o rescatando su figura durante buena parte del tiempo que transcurrió hasta su sepelio. Fueron más de 48 horas, te diría que de martes a casi que jueves, Sí, jueves el casi viernes, centenario. en los que el tema estuvo muy presente. Y a mí no me llama la atención que se haya reaccionado en líneas generales de esa forma, incluso desde sectores que no adhieren o que nunca adhirieron a Mujica, producto de que normalmente las personas que alcanzan tales niveles de popularidad y que en reiteradas ocasiones, sometiéndose a la consideración popular en elecciones, ven respaldadas sus posturas, ganen o pierdan, pero siempre marcando una capacidad electoral o un apoyo en términos de votos muy importantes, creo que naturalmente se van ganando eso. Y en el caso de Mujica eso está asociado a características muy singulares del dirigente político, del hombre que fue incluso reubicándose en la política, iniciándose a nivel de la lógica de los partidos, pero no en la izquierda, luego pasando a la izquierda y rápidamente a la guerrilla, volviendo tras 12 años como rehén de una dictadura, Sí. con una mirada distinta a la vida partidaria dentro de un partido que lo excede, que es anterior a él, como el Frente Amplio, del que nunca fue el líder, pero a través del cual construyó a la interna una corriente muy potente, que es la mayoritaria desde hace cerca de 20 años en el Frente Amplio, que es el partido de la izquierda, y desde el cual terminó siendo presidente porque en una ocasión se presentó a las internas, las ganó y fue el candidato que representó a ese partido. Entonces, evidentemente cuando alguien tiene tal nivel de respaldo, tanta legitimidad obtenida a través del pronunciamiento de la gente, lo menos que se puede esperar es, en líneas generales, respeto, sobre todo en un país como Uruguay, que es ejecutivo de vida democrática, lo que supone siempre una especie de pacto en torno a ciertos respetos básicos que hay que tener y que se manifiestan cuando se trata de personalidades tan fuertes, ¿no? Yo hice una pequeña así cronología, una línea del tiempo, ¿no? Y anoté aquí que, bueno, fue el presidente del Uruguay del 2010 al 2015, ¿no? También fue ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca del 2005 al 2008 y fue representante, ¿no? Senador de la Cámara Alta del 2000 al 2005, 2015 al 2018 y justamente hoy veía un video del 2020, justo un año después, bueno,
la pandemia, ¿no? Donde él dijo que se retiraba, ¿no? Porque tenía este tema eh, físico, ¿no? Estos problemas que lo aquejaban ya. Entonces, luego comencé a revisar, te cuento, frases y palabras, ¿no? Que él ha dejado a lo largo de sus entrevistas y la verdad que he aprendido bastante, pienso, de José Mujica. Ya me atraía esa figura del hombre tan humilde o, como él decía, ¿no? Vivía de una manera pobre, ¿no? Es decir, bueno, su chacra al lado de su esposa, ¿no? También él cultivaba, ¿no? El jardín. Entonces, qué difícil para la política, ¿no? O los políticos llegar a esta valla de ser como él, ¿no? Pienso, eh, con tantos malos ejemplos que vemos en la política latinoamericana. eh, ¿Qué piensas tú? Bueno, sí, evidentemente es un personaje muy singular Mm, por distintas cuestiones. Para empezar, por esa trayectoria vital, ¿no? Que lo tuvo o lo llevó a atravesar momentos muy dramáticos, horribles, que no impidieron que, bueno, que en otro contexto, posteriormente, pudiera ser el que fue en los últimos 30 años de su vida, que es cuando se convierte en el hombre conocido, ¿no? A Mujica la claro, popularidad política le llega tarde, le llega después de es los cierto. 60 años. Hasta los 60 años era un militante que había sido partidario y guerrillero en distintos momentos de su vida, pero no era conocido. A partir de la segunda mitad de los años 90, cuando ya era un hombre grande, sale electo diputado Del y siglo ahí XX. empieza a crecer el Mujica que arrastra votos, que se vuelve fundamental dentro del Frente Amplio, que acompaña al Frente Amplio en su llegada al poder, no como presidente, pero sí como ministro y líder de uno de los sectores y que luego es presidente. Eso por un lado. Por otro lado, otra singularidad, además de la trayectoria de vida, tiene que ver con su inigualable capacidad comunicacional. Mujica Ajá. era un hombre, Un orador. sí, exactamente, Primero con la palabra, como él un decía. hombre muy, pero muy culto, muy leído, muy preparado, sin tener un título, ¿no? Otra cosa que viene a cuestionar a veces los parámetros por lo que la política tradicional muchas veces se ha guiado, ¿no? Esto de valorar a la gente en función de Por cuántos títulos diplomas. tiene colgados en la pared de la casa, y no necesariamente por su preparación, por su compromiso. Bueno, Mujica, sin ser un profesional, era un hombre muy, pero muy culto que tenía una mirada, independientemente de las discrepancias que pudiéramos tener con sus conclusiones, en general muy profunda de aspectos vinculados a la vida del país y de cuestiones hasta filosóficas, pero que tenía al mismo tiempo una gran capacidad de plantear esas cosas importantes y complejas con, digamos, un lenguaje llano y directo que las Ajá. hacía comprensibles para las grandes Perfecto. mayorías. No era un hombre superficial, pero era un hombre que se hacía entender muy fácil. Y eso es muy, pero muy difícil de conseguir. Y lo otro que yo destacaría, y es lo último que digo en esta etapa, esta parte de la respuesta, es que fue desde el campo de la izquierda uruguaya, que es una izquierda generalmente más urbana que rural, un hombre que siempre tuvo una mirada muy asociada al desarrollo agrario como estrategia para el desarrollo del país y que siempre le habló a sectores populares no necesariamente urbanos, sindicalizados, organizados, que son los que la izquierda habitualmente ha tenido consigo, sino también a sectores populares, a veces de las ciudades y otras veces de los ambientes rurales y del campo, que históricamente no fueron muy proclives en Uruguay a conectar con liderazgos de izquierda. Y Mujica, por esa visión estratégica, esa condición agraria que viene de su formación política en un partido que no es el Frente Amplio, en el Partido Nacional, siempre sintonizó también con esa parte del pueblo y creo que eso terminó siendo una muy buena puerta de entrada de votos a la izquierda uruguaya de sectores que tradicionalmente no la habían votado, o que en otras ocasiones históricamente no la votaban. Ahora, con respecto a lo que tú dices, él mencionaba, Mujica, que no tiene sentido no tener un ejecutivo encerrado, sino hablar con todas las fuerzas del país. Eso es lo que él mencionaba siempre, ¿no? No al odio, no a la confrontación, precisamente a raíz de todo ese pasado guerrillero que él tuvo, ¿no? Que había sufrido, había sido torturado, ¿no? Durante más de 10 años, ¿no? Estuvo en esta, eh, en la cárcel, ¿no? Siendo víctima de la dictadura. Pero bueno, a mí me gustaría hacer un ejercicio de recordar algunas cosas y yo, como
te digo, empecé a anotar, ¿no? Aquí en partes de sus frases y hay algunas que, como tú mencionas, era un hombre muy reflexivo, ¿no? Un hombre muy culto, que manejaba un lenguaje llano, fácil de comprender, se hacía entender, ¿no? Y en el discurso eh, de Yamandu Orsi, cuando estaba apoyándolo para la candidatura, él hacía referencia a este tema del cual le han preguntado mucho, ¿no? A lo largo de varias entrevistas sobre el trabajo, ¿no? Sobre la juventud, y él mencionaba que hay que educar y formar a las generaciones que vienen, ¿no? Porque el trabajo se va a hacer cada vez más calificado. Eh, Hablaba de eso, ¿no? Últimamente. Eh, Luego me gustó mucho la parte en que dice, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse en la vida, ¿no? A raíz de la vejez, el tema de ya volverse anciano, y también decía, bueno, estoy viejo, pero todavía me funciona el bocho, ¿no? Eso como un periodista argentino que me gustó cómo él hablaba, ¿no? De forma tan simple y tan sencilla, pero que se dejaba entender. Un hombre del cual yo creo que los políticos deberían aprender mucho. Creo que deberían revisar políticos latinoamericanos las entrevistas, ¿no? El legado de José Mujica, para ahí tomar apuntes, anotaciones y, no sé, poner en la práctica, ¿no? La vida ejemplar de este hombre que para mí es un político destacado, un intelectual, un hombre humanista. Eh, y no sé si tú, bueno, me imagino que tú has escuchado estas partes que te he mencionado, ¿no? Pero luego hay algo que me gustó mucho, eh, que hablaba, y esto creo que calza muy bien en lo que se hace actualmente en política. Dice, si estás buscando, eh, no, por aquí lo tengo, discúlpame que a la audiencia aquí uruguaya, que seguro no va a ver, los que tienen el paradigma de que triunfar en la vida es hacer plata y se meten a la política, hay que correrlos, son un peligro. No quiere decir que en la política no hay intereses, pero hay interés de otra cosa, de un sentido de honor, de la satisfacción del servicio público, de la empatía con la humanidad. El que no la tenga, no hay obligación de tenerla, pero que, bueno, wow, ¿no? Uno se queda pensando y dice, frente a los temas de corrupción, de todo lo que sucede alrededor, de la falta de interés, de la gente capaz que puede meterse en la política, el ejemplo de este hombre calza muy bien, ¿no? De José Mujica, que ya, que ya nos dejó. Sí, evidentemente yo creo que ahí muchas de esas frases se refleja esa singularidad, también con derrame a cuestiones más bien éticas, que Mujica muchas veces decía que también eran, en la medida en que él las llevaba a la práctica en su vida, lo que a él le confería una determinada autoridad moral para después poder hacer determinados señalamientos, ¿no? Como pasa siempre después en la vida, cuando las personas ocupan cargos y gobiernan, Mujica, como lo decías al comienzo, entre otras cosas, fue 5 años presidente, ah, repasando sus decisiones, se pueden encontrar situaciones en las que eso se honró, es decir, en las que se tomaron decisiones políticas a la altura de ese discurso, y otras en las que eso no ocurrió. Es decir, nadie es perfecto, pero evidentemente en su vida personal, Mujica, que siempre decía, yo no soy pobre, yo soy austero, o algo por el estilo, consiguió llevar a la práctica lo que el discurso sostenía, y eso yo tengo la impresión de que es algo que la gente valora por lo que marcabas antes, ¿no? La política suele en el imaginario colectivo estar asociada a una idea de discursos que no siempre se condicen, no ya con las políticas que se llevan a cabo, sino con lo que las y los dirigentes políticos hacen con su propia vida. Ajá. Entonces ahí Mujica evidentemente tuvo un diferencial que capaz que explica otra de sus características y de sus logros en términos políticos, que fue la llegada que siempre tuvo siendo un hombre viejo, porque insisto, el Mujica, conocido por la gente, es un hombre de cerca de 70 años y de ahí para adelante,
a la juventud, es decir, las y los jóvenes en Uruguay, o una parte significativa, en general vieron en Mujica un líder político atractivo y lo votaron masivamente, lo mismo Sí, los sectores populares. Y lo otro que me parece que buena parte de la gente también, aunque no sea racionalmente, termina valorando, particularmente en los sectores populares, es incluso el carácter de Mujica. Mujica fue un hombre muchas veces polémico, con muchas salidas, no sé si decir de libreto o de protocolo, con muchos enojos en entrevistas, con situaciones de esas que los políticos que están todo el tiempo midiendo los pasos en función de lo que quienes les asesoran les dicen, vivirían casi que como el final de su trayectoria. Y esa cosa de hombre inteligente, profundo, pero también con carácter, cascarrabia, que a veces evidenciaba sus contradicciones humanas, porque también se contradijo muchas era veces. humano, pues, ¿no? Claro, yo tengo la impresión de que a una parte importante de la gente No era le un transmitía mítico, mucha cercanía, algo así como ¿cierto? este, como somos nosotros. Sí. Oye, ¿y tú que has estado, eh, bueno, tú que estás en el tema periodístico, ¿no? Eh, muchos años, ¿tuviste la oportunidad de estar cerca a José Mujica? De poder entrevistarlo en algún momento. No tuve la posibilidad de entrevistarlo a él, sí a su esposa, Lucía Topolansky, ex Sí, vicepresidenta de Uruguay, hoy una referente del sector del Frente Amplio en general y en particular del sector del Frente Amplio que Mujica lideró y construyó, que es el ala mayoritaria al interior del partido. Es una de las cosas que siempre me van a quedar como un pendiente, pero bueno, tuve igual el privilegio de hacer periodismo y de vivir en este país siguiendo con el interés con el que quienes hacemos periodismo seguimos a los asuntos políticos, los años en los que, o años en los que Mujica fue un protagonista saliente de la política cuando fue presidente, cuando ya sin ser presidente seguía siendo legislador hasta el último tiempo, y sobre sí, todo de seguir con mucha atención. líder. Mm. Yo te diría que periodo de los últimos, no sé, año y medio, 2 años, en los que Mujica ya estaba mucho más recluido en su casa, digamos, metido en su casa, en su chacra, y en el que desarrolló algunas o llevó adelante algunas decisiones políticas clave en la última campaña electoral, la que el año pasado llevó al poder a Yamandu Orsi, siendo un hombre casi retirado de la política, por lo menos en la aspiración a cargo, desde una chacra en los suburbios de Montevideo. Hubo quien dijo, la elección la va a ganar el viejo desde la chacra. Eso es una exageración, los resultados nunca se explican por un factor, pero fue en la última campaña un hombre estratégico, muy importante, quiero decir, por algunas decisiones estratégicas que tomó, por ejemplo, la incorporación de determinada figura para la lista de su sector al Parlamento, que seguramente generaron una gran votación de su sector y también cierta puerta de ingreso de votos al Frente Amplio, y particularmente en los últimos meses, el último año, cuando ya tenía el cáncer diagnosticado, siguió muchas veces convocando a líderes políticos, a distintas figuras, a su casa para hablar y para incidir. Hizo política, yo te diría que casi hasta el último minuto de Sí, conciencia que tuvo. Y esa es también una cosa muy fuerte, ¿no? Porque termina poniendo complejizando lo que implica el poder, ¿no? Y cómo el poder, el que se construye con esa legitimidad, con esa acumulación, cuando se sabe que hay tanta gente por detrás, que se tiene tanto peso político, no necesariamente se ejerce en los ámbitos formales, en la presidencia, en el parlamento. También hay gente que en su vida consigue, casi a los 90 años y en una situación tal, producto de todo eso construido, seguir teniendo un peso notable, y Mujica lo tuvo y jugó esa carta hasta el final de su vida, hasta el último día, te diría. estas últimas escenas que yo vi cuando las elecciones que ganó Yamandu Orsi, veía las imágenes de mucha gente joven, ¿no? Que tú mencionabas que lo llevó también al poder y votó masivamente por él cuando fue presidente. Y vaya, la gente se le veía muy, gente joven, muy emotiva, ¿no? Con con el discurso que él estaba dando, sobre todo mencionaba que ella estaba retirándose, que ya era la etapa final de su vida, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención. Eh, y, y- y bueno, sigo pensando, ¿no? Que qué difícil para la política, ¿no? Un ejemplo como él, ¿no? A seguir. Entonces, el máximo legado de José Mujica, ¿cuál crees tú que es? ¿El haber dejado tan alta la valla para la izquierda? O, Es una buena pregunta, ¿no? A ver. porque, perdón que te interrumpa, Sí. él dijo que aprendimos a ser
a no ser dogmáticos, ¿no? A ser abiertos, a darnos cuenta que la diversidad en la sociedad no comulga con la izquierda tradicional, decía eso, ¿no? A, a abrir las puertas, ¿no? Las ventanas para escuchar a los demás, para aceptar las diferencias, ¿no? Una izquierda diversa, como canal diverso. Sí. Yo creo que es difícil pensar en un legado. Mientras me hacías la pregunta, yo quedé ahí buscando alternativas. Yo creo que a mí lo que más interesante me resulta del discurso de Mujica, si por legado podemos tomar algún concepto, es la problematización del concepto de desarrollo y de crecimiento, fundamentalmente, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que quienes gobiernan los países, independientemente de su orientación ideológica, de su pertenencia partidaria, hagan mucho hincapié en el crecimiento, en las metas de crecimiento. Se creció tanto, el año que viene hay que crecer más, y así está el mundo. El mundo en esta, digamos, en este estadio del desarrollo capitalista, que es un mundo que acumula cada vez más riqueza y más producción, pero que está autoinfligiéndose daños ambientales que ponen en cuestión el modelo y la mismísima supervivencia de la vida. Y yo creo que las reflexiones de Mujica asociadas a las estrategias de crecimiento siempre venían de la mano con la problematización de eso, ¿no? Como de la mano de alguien que al mismo tiempo decía, pero ojo que tampoco se puede sostener este nivel de vida y de producción hasta el infinito porque en un punto no es precisamente sustentable. Yo creo que ahí hay no soluciones, pero sí preguntas que disparan reflexiones y que nos interpelan, porque creo que con mucha frecuencia cuando razonamos cómo estamos viviendo terminamos sacando la conclusión de que esto así, capaz que nosotros, por la edad que tenemos, lo podemos sostener, pero que no mucha más gente lo va a poder ver para adelante por una cuestión de que los recursos son finitos y los daños que genera nuestro estilo de vida son cada vez mayores. Así que yo me quedo con ese Mujica, el que pensaba en una forma de vivir mejor, de obtener mejores condiciones de desarrollo, pero que cuestionaba los caminos hacia el crecimiento elegidos muchas veces al momento de pensar en ese desarrollo. Y me quedo fundamentalmente con el hombre que, en términos reflexivos, ¿no? En la reflexión, hablaba de estas cosas, más que con el que gobernó, que yo tengo la impresión de que cuando gestionó un país con lo complejo que eso es, capaz que no pudo necesariamente, corrido por las necesidades cotidianas y el día a día, tomar decisiones alineadas en un modo más estricto con esa filosofía que a mí me resulta atractiva. Claro, de repente, bueno, como tú bien dices, no pudo gestionar de la forma en que pensaba realmente, ¿no? Con ese lineamiento, ¿no? Ideológico, ¿no? Eh, ahora, otra cosa de la cual él también hablaba era referente al trabajo, ¿no? Yo le escuchaba decir acerca de que cómo se habían ganado las 6 horas, ¿no? En Uruguay, las 6 horas de trabajo, Las y 8. luego, si las 8 horas, perdón, de trabajo, y luego que ahora esas personas que habían, ¿no? ganado tenían que trabajar más porque tenían que ganar más y tener más cosas. Entonces al final no era disfrutar la vida tal cual debería uno hacerlo, ¿no? Siempre había este mensaje que él tenía, ¿no? Y tú Sí, mencionabas hace un porque ratito de en la... este tiempo en el que Sí, se habla mucho de libertad, incluso desde sectores de derecha, con una determinada interpretación de la libertad, Mujica defendía un concepto de libertad que consiste en decir que se es libre cuanto más se dispone del tiempo propio. Entonces cuestionaba mucho la enorme inversión de tiempo que hacemos muchas veces para trabajar, en ocasiones, porque efectivamente, y a yo creo pagar que a esos esto, el sectores otro. Mujica no los cuestionaba, porque efectivamente si no, no se puede vivir, pero en otras ocasiones, y ahí me parece que sí Mujica dirigía un dardo, porque se quiere en el fondo tener más cuando ya se parte de una base material satisfactoria. Entonces, esto empalma con la idea que yo mencionaba antes, ¿no? Había un cuestionamiento en Mujica al crecimiento, a cómo a veces pensamos en la cuestión de crecimiento económico, y en ese cuestionamiento también había, digamos, un señalamiento crítico hacia el consumo, ¿no? Y el consumismo propio de estos tiempos. Martín, ¿tú has leído alguna biografía sobre Pepe Mujica? He Así, leído, sí, sí. ¿has leído, has tenido la oportunidad de leer Los Indomables? Tobolonsky,
He Mujica. leído partes de Los Indomables, que es un libro muy reciente de Ajá. un autor de apellido Cohen, en el que entrevistan a Mujica y a Lucía Topolansky, y que acá trascendió mucho periodísticamente por determinadas afirmaciones que generaron polémica. Así que alguna referencia tengo. Ok, entonces, bueno, el tiempo nos es corto siempre, ¿no? Martín, pasaríamos horas y horas conversando sobre el legado de José Mujica y cada frase que él ha dicho, cada cosa que él ha hecho. Eh, yo siempre agradezco que puedas conectarte aquí en Canal Diversa, ¿no? Para estar comunicados y seguir conversando de temas importantes, ¿no? De la región de América Latina, temas políticos, sociales, ¿no? Periodísticos que son importantes para, como bien decías, y lo hacía Mujica, llevar a la reflexión, ¿no? Al debate, ¿no? A pensar, ¿no? Que tanta falta hace, creo, en nuestros países, ¿no? Yo quiero pensar que la política va a ser mucho mejor en el futuro. Esperamos que sea así. ¿Cómo adviertes tú los próximos años aquí el término del mandato de Yamandu Orsi? Con normalidad, todo. Sí, de momento sí. En una de las charlas que tuvimos Sí, en otras anteriormente. ocasiones, yo decía que, bueno, Uruguay atraviesa una serie de desafíos vinculados a precisamente cómo incluir a sectores de la población que pese a los años de crecimiento económico muy marcados que hubo hasta por lo menos la pandemia, este, siguen estando afuera. Hay una sociedad en muchos aspectos con condiciones o con posibilidades que en buena parte de América Latina no hay, pero que al mismo tiempo tiene problemas grandes, contradicciones e incluso un núcleo duro de pobreza que ahora nos vinimos a enterar por actualizaciones del índice que arroja la medición, que es bastante mayor que el que en algún momento pensamos que teníamos, que ronda el 20% y que se profundiza a nivel de los niños y de las niñas, con veinte penetración por del crimen ciento organizado cada vez más a los territorios, con cada vez más hechos de violencia, fundamentalmente asociada a bandas criminales que castigan a la gente más pobre porque se dirimen fundamentalmente o se dan fundamentalmente en esos barrios. Y bueno, ese es un país que nos duele, que nos preocupa, esa parte del país nos duele, nos preocupa, y me parece que uno de los grandes desafíos que tiene el actual gobierno es poder, si no resolver la cuestión de raíz, que supongo que en 5 años no habrá tiempo suficiente para tanto, por lo menos colocar algunas respuestas que permitan empezar a dar vuelta a esa pisada y a cambiar hacia adelante, porque ahí se juega una parte importante del futuro, si por futuro entendemos algo que involucre a sectores importantes de la población y no a los sectores privilegiados en los que estamos las personas que con más o con menos hemos accedido históricamente a las oportunidades. Hoy hay una parte del Uruguay que no accede a las oportunidades, que gana poca plata, que vive en barrios inseguros, que está expuesta a la violencia, que queda por fuera del sistema educativo tempranamente, y ahí hay urgencias muy grandes que en algunos casos también ¿no? tienen otros países de Latinoamérica. No son excepcionalidades uruguayas, pero en todo caso en Uruguay presentan la singularidad propia de este país. Y ojalá, yendo al comienzo de tu pregunta, que el clima político, esto es oficialismo y oposición, colabore en la búsqueda de soluciones, porque hay demasiada polarización en el mundo. En países que incluso tenían hasta no hace mucho buenos índices en términos democráticos, todo se ha deteriorado mucho. Miremos nomás cómo se dirime la política en Estados Unidos. Este, y, y no es bueno que cuando hay problemas haya además una tendencia a la polarización que genere fenómenos de violencia política, cosas parecidas, ¿no? Uruguay los Eso vivió en difícil, otro ¿no? tiempo, por otros motivos, y es importante aprender de esas lecciones. Y también aprender de lo que en ese sentido no funciona bien en países cercanos que lamentablemente son malos ejemplos que tenemos muy presentes. Bueno, Martín, yo nuevamente te agradezco el tiempo, la disponibilidad para poder conversar de temas importantes y bueno, hasta otra oportunidad muy pronto para seguir conversando aquí. Tú ya eres un invitado aquí recurrente y eso Sí, es muy bueno. Entonces, bueno, Antonio. sí, Eh, es un gusto, como siempre, y bueno, estamos a las órdenes para cuando surjan temas de interés desde Uruguay, como de costumbre. genial, Martín, ahí te dejo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.